Radio Adventista La Voz de la Esperanza presenta su programa La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis, con el pastor Noel Bermúdez. Bienvenidos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para... Apreciada familia de nuestra Asociación Metropolitana, en esta ocasión les saluda el pastor Noel Bermúdez. De una manera muy especial quisiéramos compartir con ustedes un programa maravilloso titulado La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis. Es necesario que en estos momentos, cuando nuestro país ha sido declarado en emergencia por la pandemia que tenemos hoy en día, como lo es el coronavirus, podamos refugiarnos en las manos de nuestro Dios. Quizás tenemos temor del por qué va a ocurrir al final con nosotros, nuestras familias, la gente que amamos. Muchos de nosotros están preocupados porque no sabemos qué hacer. Pero quisiera hablarles de la iglesia en el tiempo pasado. Quisiera hablarles de cómo Dios pudo intervenir en medio de la historia del hombre para darle salvación y esperanza. Por esta razón, quisiera con ustedes, de una manera muy especial, iniciar este programa con una oración en el nombre de Jesucristo. Señor y eterno Padre Celestial, en esta tarde queremos orar para que tú puedas tocar nuestros corazones. Permite que tu palabra, Señor, sea quien pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón y limpiarnos totalmente, Señor. Necesitamos de tu presencia. Permite, Padre eterno, que en este momento sea tu Espíritu Santo quien pueda liberar nuestro corazón a una acción de esperanza y de amor. Permite que podamos compartir, Señor, tu palabra en estos momentos de crisis. Que nuestra misión como iglesia siempre sea salvar a otros. Gracias, Señor, por escucharnos. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Quizás, querido hermano, te preguntas si en medio de la historia se ha dado una peste como esta, o quizás peor. Y quisiera recordar en medio de la historia algunas pestes que han derribado a la sociedad, como lo ha sido la peste negra en el año 1347, también la viruela en el año 1520, y encontramos también la cólera en el año 1820, y encontramos el coronavirus en nuestra época actual en el año 2020, que se produjo en Wuhan. En este momento quisiéramos presentarle una historia especial, y esta historia la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Leo palabra de Dios. Vino a él un leproso que hincada la rodilla le dijo: Señor, si puedes, límpiame a mí. Cuando leemos este texto, el primer versículo de la historia de hoy, vamos a encontrar grandes enseñanzas en medio de la historia. Porque si nosotros estudiamos la lepra hoy en día, que es conocida como la enfermedad de Hansen, vamos a encontrar que la lepra hoy en día se cura. Pero en el tiempo antiguo la lepra no tenía cura. Si analizamos, por supuesto, estos detalles, nos vamos a ir a las características de la lepra. Y la lepra tenía algunas características especiales que a mí me llenan de emoción al pensar que solo Dios tiene el control de nuestra vida en tiempos de crisis. Quizás estás preocupado porque bajo esta voz de alerta, donde puedes ser contagiado con el coronavirus, quizás estás allí en casa, en cuarentena, sin saber si salir a la calle o no, por miedo a contagiarte de esta peligrosa enfermedad. Pero
si estudiamos la historia, la lepra en aquel entonces era una enfermedad, aparte de ser horrible, era una enfermedad contagiosa, se pegaba por medio del contacto. Es decir, que para poder contagiarte de la lepra, tú tenías que tocar a una persona. Por esta razón, la lepra también le hacía perder la insensibilidad en la piel a la persona. Además de hacerle perder la sensibilidad en la piel a la persona, la lepra era una enfermedad que atacaba más de todo las extremidades y la piel de la persona. Es decir, que muchas veces la persona se le podía caer una oreja, se le podía caer un dedo y ni cuenta se daba. No sentía, pero también yo siento que esta enfermedad preparaba al leproso para lo peor, ya que había una ley que le daba el derecho a cada persona, a cada ciudadano que no tenía esta enfermedad, le daba el derecho para que pudiera apedrear al leproso. El leproso usaba unas vestiduras largas y debajo de las vestiduras se amarraba un cordel donde una campanita iba sonando, y aparte de eso, la persona leprosa tenía que gritar a viva voz: un leproso, un leproso, un inmundo, aquí va un inmundo. Es impresionante notar en medio de la historia que Dios se encuentra con las personas que realmente lo necesitan. Quizás necesitas en este momento orar, necesitas buscar a Jesucristo, quien está presente en medio de la crisis por la cual estás pasando. Y dice la Biblia que un leproso, hincando la rodilla, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Límpiame a mí. Ahora, tres cosas muy difíciles le acontecían a un leproso. Número uno, el leproso era declarado inmundo por un sacerdote. Número dos, el leproso era separado de la sociedad, de la iglesia, separado también de sus padres, de sus seres queridos, incluso de sus hijos y de su pareja. Era separado. Y número tres, llevado a un lugar llamado el campamento de los leprosos. Quizás algo parecido con lo que estamos viviendo en este momento, donde si se comprueba positivamente que una persona está contagiada con el coronavirus, esa persona inmediatamente es llevada a un lugar donde estará en cuarentena hasta que sea sana. Pero a mí me llama la atención que según la Biblia, el leproso solo podía ser sanado por voluntad de Dios, ya que la lepra en ese momento era considerada como una maldición de Dios o un castigo divino. Por esta razón, el leproso, al ver a Jesús de lejos sanando a la gente que lo seguía, el leproso allí, en medio de su desesperación de miseria y muerte, él comenzó a pensar: ¿será que Dios se dignará en sanarme a mí? ¿Será que Jesucristo se dignará en sanarme a mí? ¿Será que ese Dios de la salvación, quien la gente busca con desespero, podrá sanarme a mí? Quizás estás allí refugiado en tu casa, sin saber qué hacer, porque pudiéramos estar hablando de una enfermedad como lo era la lepra, que hoy en día, como les dije, se cura o tiene cura. En aquel entonces era una enfermedad horrorosa, una enfermedad que preparaba al leproso para lo peor, pero hoy en día la lepra se cura. Pero quisiera hablar de una manera muy especial de la lepra de hoy. Quizás no contagies a tus hijos con el coronavirus, pero lo contagias con el odio, lo contagias con la sed de venganza, lo contagias quizás con el egoísmo, lo contagias y estás contagiando, tienes tiempo ya contagiando a tus seres queridos con el pecado y con las consecuencias del pecado.
La Biblia dice en el versículo 41 que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cuando usted estudia la historia, las grandes pandemias que se han desatado en la humanidad, ha acabado con grandes multitudes, incluso como lo es la peste negra, que en este tiempo histórico acabó casi con la mitad de los sobrevivientes de toda Europa. Incluso esta pandemia ha sido registrada en medio de la historia como la peor enfermedad en medio de la humanidad. Cuando nosotros analizamos cómo la iglesia sobrevivió en esos tiempos de crisis, ¿qué hizo Dios para que la iglesia sobreviviera? Dios siempre ha estado presente en tiempos de crisis. Aunque no lo creas, mi hermano, la Biblia dice que Dios siempre ha hecho provisión para su iglesia en tiempos de crisis. Quizás te estás preguntando allí, ¿qué haré ahora? ¿Qué haré ahora para adorar a Dios? No puedo ir a la iglesia. El Estado ha declarado emergencia en todos los rincones del país y nadie puede salir de su casa. ¿Qué hacer ahora en tiempos de crisis? Ha llegado el momento cuando debes tomar la palabra de Dios y darle la oportunidad al Dios del cielo para que hable a través de ti a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, quizás a tus padres, a tus vecinos más cercanos. Ha llegado el momento y quizás esta enfermedad que está aterrorizando al mundo entero puede ser la excusa perfecta de Dios para encontrarse contigo. Es cierto que tenías tiempo sin leer la Biblia, es cierto que tenías tiempo sin orar a Dios, es cierto que tenías tiempo sin buscar a Dios de corazón. Entonces ha llegado el momento de encontrarse con Dios. El Señor está allí presente en tiempo de crisis. Solo necesita que tú le des tu corazón y a través de su palabra puedas tener esperanza. Este hombre, cuando llegó a Jesús, dice la historia bíblica que él se inclinó hacia donde estaba Jesús. La historia bíblica presenta un detalle sorprendente para la sanidad. Dice que el toque era necesario en ese momento para sanar a este hombre. Quizás Jesús tendría el temor de no tocarlo porque se iba a contagiar. Pero recordemos, queridos hermanos, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él podrá utilizarnos poderosamente para bendecir a la gente que lo necesita. Jesús estaba allí esperando. Él vio desde lejos del campamento de los leprosos, él miró desde lejos cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo sanaba al ciego, cómo sanaba al cojo, cómo sanaba al desvalido, cómo sanaba a la gente que no tenía esperanza. Y por eso ahora él, en un lugar llamado el campamento de los leprosos, él empezó a pensar, ¿será que Jesús se dignará en sanarme a mí? Y quizás hoy tú puedes preguntarte, pastor, ¿será que Dios podrá sanarme a mí? Pastor, ¿será que Dios podrá sanar esa lepra que he contagiado, que he puesto en la vida de mis hijos, como lo es el odio, como lo es el rencor, como lo es la miseria, como lo es incluso, pastor, mis hijos están sufriendo y están sufriendo por las secuelas del odio que yo tenía en contra de su papá, en contra de sus abuelos, en contra de mi propia familia. Pero ha llegado el momento de que la palabra de Dios sea la que toque tu vida y sane tu corazón. Jesucristo necesita encontrarse contigo. Él está a la puerta de tu corazón. Él quiere sanar tu vida. Él quiere sanar tu corazón. Pero debes creer que Él puede hacer el milagro en tu vida. Y quiero finalizar leyendo el versículo 41, 42 y 43. Jesús entonces, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio.
Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente que no le dijera a nadie lo que había ocurrido, sino que fuese al sacerdote y le mostrase lo que había ocurrido. Recordemos, anteriormente mencionamos que era un sacerdote el que le daba estas grandes maldiciones a un leproso. Este hombre había escuchado al pastor de la iglesia, había escuchado al papá al papá, había escuchado incluso al representante del hogar, había escuchado este hombre al hombre que le ama como su papá, como su abuelo, había escuchado incluso a su esposa, había escuchado incluso a su mamá, había escuchado también a la gente que lo rodea, su vínculo muy personal, le había escuchado palabras como tú no puedes lograrlo, como tú no sirves para nada, como tú eres un pecador. Incluso en el momento de la historia la cual estamos estudiando, en ese momento, la gente que se contagiaba con la lepra pensaba que ese era el final de su vida. Este hombre tenía que mirar en un campamento de leprosos cómo morían las personas que habían llegado contagiadas de lepra primero que él. Ahora él estaba esperando el turno de su muerte, pero cuando vio a Jesucristo, nació en él una esperanza, nació en él, en medio de la crisis en la cual estaba él, nació una esperanza en Jesucristo y decidió ir entonces hacia Jesucristo, quien de una manera especial lo tocó, lo limpió, lo restauró y ahora le dijo, ve y muéstrale a los tuyos lo que el cielo ha hecho contigo. Quisiera hacerte un llamado especial. ¿Será que eres tú el que necesitas encontrarte con Dios? ¿Será que el Señor está hablando hoy a mi corazón y me dice, querido amigo, querido hermano, ven a mí y dame tu corazón? Si es así, entonces te invito para que juntos podamos orar y Dios sea nuestro refugio en medio de la crisis. Señor y eterno Padre Celestial, gracias te damos porque en esta mañana, Señor, gracias te damos porque en esta tarde tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Permite que tu palabra sea la que pueda transformar nuestro yo, nos pueda limpiar del egoísmo, nos pueda limpiar de la ira, nos pueda quitar, Señor, de nuestras vidas el rencor, pueda, Señor, quitar de nuestras vidas el odio, pueda quitar, Señor, de nuestras vidas eso que nos hace imposible, nos imposibilita el encuentro contigo. Permite que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda hablar a mi corazón y a través de tu palabra pueda encontrar refugio, pueda encontrar esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. En el día de mañana te esperamos a la misma hora para que te conectes con nosotros y podamos disfrutar la palabra de Dios. Hemos presentado su programa, La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis. Gracias por acompañarnos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí.